Vamos a desarrollar el tema, pues, de urología femenina 1 como gran capítulo, como gran parte importante de la urología, y específicamente la incontinencia urinaria con mención así general, pero específicamente con la incontinencia urinaria de esfuerzo. Bien, ¿qué diremos? Pues la incontinencia urinaria viene a ser la pérdida involuntaria de orina. Representa un síntoma, o sea, la paciente, en este caso la paciente, porque vamos a hablar hoy día, desarrollar el tema en la mujer, la paciente va a manifestar la pérdida de orina en determinadas circunstancias. Es un signo porque nosotros evidenciamos en la evaluación clínica, evidenciamos la pérdida de orina. Y una patología es algo que no debería suceder, o sea, es algo que sale de lo que podríamos considerar normal. Vendría a ser un proceso fisiopatológico de base, entonces. En cuanto a la clasificación de la incontinencia urinaria en general, tenemos una de las principales, o la principal, una de las principales vendría a ser la incontinencia urinaria de esfuerzo verdadera o anatómica, en la que hay una hipermotilidad del segmento vésico-uretral. El segmento vésico-uretral es fundamental para dar la continencia. Cuando hay una hipermotilidad y hay pérdida de unas angulaciones que, que son las que garantizan la presencia de la continencia, entonces, y esto se da básicamente cuando hay una debilidad en el piso pélvico, o sea, el piso pélvico no tiene buen soporte, no está firme, sino está vencido. Se caracteriza por tener los esfínteres normales, o sea, con una reparación de la angulación básicamente. Hay diferentes teorías que las vamos a ver posteriormente. Entonces, nosotros recuperando la angulación normal que debe tener el ángulo vésico-uretral posterior, entonces se va a lograr tener continencia nuevamente porque los esfínteres son normales, no tienen falla, no tienen tanto en la inervación como en la composición misma del esfínter. Entonces, tener un soporte débil de piso pélvico sí es un causal de la incontinencia y una anomalía anatómica, ¿no? Algo que escapa a lo normal. Se demuestra con radiografías, hay algunas radiografías que, que miden exactamente en algún momento el ángulo vesicouretal posterior. Y la reparación de la anatomía restaura la continencia, o sea, hay buena respuesta al tratamiento quirúrgico. El tratamiento quirúrgico en las incontinencias debe tener una evaluación no inmediata, no a las pocas semanas, meses, sino debe permanecer incluso más allá de los 2 años para que efectivamente sea como considerada como exitosa la operación o la intervención que se hizo para este problema. Tenemos la incontinencia de urgencia o verdadera, presente en la inestabilidad del detrusor, con esfínteres normales, también hay esfínteres normales, acá hay anatomía normal y ausencia de neuropatía. Tenemos la incontinencia mixta, que es la percepción de pérdida involuntaria de orina asociada a urgencia y también al esfuerzo. O sea, son los desencadenantes de la incontinencia, tanto el esfuerzo y también la urgencia miccional. Aproximadamente un 30-40% de las mujeres con incontinencia urinaria tienen síntomas que nosotros podríamos considerarlo dentro de la incontinencia urinaria mixta. Otro tipo de incontinencia tenemos la incontinencia urinaria continua, que es la pérdida involuntaria y permanente de orina, debida a, puede ser a una fístula,
también puede ser debida a una desembocadura ectópica del uréter, ¿no? Cuando hay doble sistema pielo-ureteral, entonces generalmente una parte de este sistema, de este doble sistema, que generalmente es el que está emergiendo en la parte superior del riñón, va a desembocar en forma anómala, no en la zona desembocadura normal del uréter, sino más bien puede ser, por decir, a nivel del cuello vesical o a nivel de la uretra, incluso en algunas oportunidades, dando esta incontinencia, este tipo de incontinencia. Y también se puede deber a un déficit intrínseco uretral grave. La enuresis nocturna es una pérdida de orina durante el sueño que debe ser tanto evaluada plenamente y darle tratamiento o previo diagnóstico preciso después de los 6 años. Antes de los 6 años no consideramos nosotros ningún tratamiento y tampoco a veces amerita hacer un estudio completo urológico para tratar de llegar a un diagnóstico preciso, sino hay que tener un compás de espera hasta que se logre, entre comillas, la maduración de todo el sistema encargado del control de la micción. Tenemos otra incontinencia urinaria, la incontinencia urinaria inconsciente, en que hay una pérdida involuntaria de orina sin deseo miccional e independientemente de cualquier aumento de la presión intraabdominal. Es una forma extrema de disfunción de vaciado vesical dada por la obstrucción en el tracto urinario inferior, o sea, puede ser dada por un crecimiento prostático, por una esclerosis del cuello vesical. La esclerosis del cuello vesical se puede presentar postraumática posterior a una cirugía prostática, tanto cirugía abierta o resección transuretral. O por un detrusor al contráctil, ¿no? Que ya es un problema básicamente neurológico. Entonces, aquí está inmersa pues, en esta incontinencia urinaria inconsciente, lo que nosotros cuando hemos revisado nuestra sintomatología del tracto urinario inferior hemos visto dentro de los síntomas de vaciamiento, de vaciado, el grado extremo puede ser la orina por rebosamiento, entonces que pueden presentar los pacientes con obstrucción severa por hiperplasia prostática benigna, entonces ellos estarían inmersos en esta incontinencia urinaria inconsciente. Otras incontinencias urinarias son raras, la incontinencia urinaria durante el coito o incontinencia urinaria desencadenada por crisis de risa. El goteo postmiccional es la pérdida de orina que se percibe tras finalizar la micción. Es otro tipo de incontinencia, ¿no? Yendo ya a la incontinencia urinaria, en cuanto a la prevalencia, la incontinencia urinaria de fuerza está presente en el 86% de las mujeres incontinentes, largamente la más frecuente. La incontinencia urinaria de esfuerzo pura afecta al 50% de las mujeres incontinentes, mientras que un 36% tienen agregado la incontinencia urinaria mixta, o sea, de urgencia, 36%. Hay un estudio EPICOM que muestra que el 50% de las mujeres incontinentes tienen síntomas de incontinencia urinaria de esfuerzo, un 11% va a ser incontinencia urinaria de urgencia y un 36% más bien van a tener las características de una incontinencia urinaria mixta. Ya, entonces podríamos decir que en orden de frecuencia es más frecuente la de esfuerzo, le sigue la mixta y en tercer lugar estaría la incontinencia urinaria de urgencia más o menos pura, se podría decir, ¿no?
El porcentaje de mujeres incontinentes con la incontinencia urinaria de esfuerzo alcanza un pico máximo alrededor de la quinta década, de 28 a 65%. Y luego declina a partir de la sexta década. Por contraste, la incontinencia urinaria mixta es más frecuente en mujeres mayores y supone un 40-48% en el rango de 60 años en adelante. Acá tenemos, hay ciertos factores de riesgo para la incontinencia urinaria. Tenemos el género. La razón de riesgo varía con la edad. En menores de 60 años las mujeres tienen 4 veces más probabilidades que los hombres de padecer incontinencia urinaria. Pero en mayores de 60 años, solo 2 veces más. Esto debido a que aumenta la incontinencia en el varón, ¿no? Por problemas ya obstructivos de otra índole, ¿no? Neurológicos, enfermedades que se presentan con la edad. La edad es otro factor de riesgo. Tenemos aquí una tablita en que vemos más o menos lo relacionado con este factor de riesgo. Tenemos la disminución, va a suceder debido a que hay una disminución del tejido elástico. Hay una atrofia celular, hay degeneración nerviosa, reducción tanto del tono del músculo liso. Hay estrogenido por la edad, ¿no? Conforme avanza la edad de la mujer, hay deterioro cognitivo también, inmovilidad, pérdida de capacidad de concentración renal y comorbilidad polifarmacia también. Otros factores de riesgo tenemos la menopausia, el hipoestrogenismo, ¿no? Que sucede conforme avanza la edad. O sea, mayores de, por decirle, 50 años, podría ser, ¿no? Entonces eso es conocido. En cuanto a las razas, las mujeres blancas tienen una prevalencia de incontinencia urinaria de esfuerzo 3 veces mayor que las mujeres negras, atribuyéndose esto a diferencias raciales en el tejido cognitivo, en los músculos, en la musculatura. En cuanto al peso, el índice de masa corporal alto se relaciona con una mayor prevalencia de incontinencia urinaria de esfuerzo y de la mixta también, de incontinencia urinaria mixta, así como con la severidad de la incontinencia urinaria. En cuanto a la paridad, es probablemente el principal factor de riesgo asociado a la incontinencia urinaria de esfuerzo. Se ha sugerido que el parto vaginal es el factor contribuyente más importante, posiblemente por las lesiones neurológicas o musculares asociadas al parto vaginal, ¿no? Entonces, siempre hay que indagar sobre la paridad y también no solo por la paridad, sino por las características o el desarrollo del mismo parto, ¿no? Por el tiempo, por el peso del recién nacido que está alumbrando. Es importante, ¿no? A mayor peso, mayor probabilidad de que deteriore la musculatura o distienda los tejidos de la zona del piso pélvico. La histerectomía. Un metaanálisis publicó una asociación entre las histerectomías e incontinencia urinaria a largo plazo. Es decir, muchos años tras la cirugía, sobre todo en mujeres mayores de 60 años, en las que el riesgo de incontinencia urinaria se incrementaba hasta 60%. Otros factores de riesgo uroginecológicos, los prolapsos de la pared vaginal y de los órganos pélvicos, la debilidad de los músculos del suelo pelviano, la cirugía uroginecológica previa, el estreñimiento es otro factor también importante. Permanentemente, debido al estreñimiento, hay maniobras
del aumento de la presión intraabdominal que van a producir pues la pérdida de orina por alteración en la musculatura y en las estructuras anatómicas que están relacionadas con la continencia. La cistitis y otras infecciones del tracto urinario son los factores uroginecológicos más importantes asociados a la incontinencia urinaria. Otros factores tenemos cardiopatías, la diabetes mellitus, problema neurológico que puede causar, ¿no? Puede haber a nivel de la vejiga, la enfermedad de Parkinson. La enfermedad de Parkinson generalmente cursa con síntomas de llenado, o sea, da mucha poliaquiuria, todo eso, y también puede haber urgencia miccional. La demencia, accidentes cerebrovasculares, buena cantidad de fármacos, tabaquismo, uso del alcohol. O sea, todos estos factores se relacionan también de alguna manera con la incontinencia urinaria. Entonces, el diagnóstico clínico, hay que hacer un buen estudio, un buen interrogatorio. La anamnesis es muy importante, igualmente la exploración física. Y algo muy importante que a veces los urólogos obviamos, ¿no? Y que debemos siempre incluirlo, sobre todo en incontinencia urinaria, es el diario miccional. El diario miccional, pues, debería ser obligatorio y consignarlo dentro de la historia clínica. Un dato que debe recoger la historia clínica es el número de compresas utilizadas durante el día. Eso más o menos nos da una idea de la cantidad del volumen de pérdida. Como un dato de la valoración indirecta de la severidad de la incontinencia urinaria. En pacientes hospitalizados es más manejable esto porque se le indica al personal paramédico que pese, ¿no? las compresas utilizadas o las toallas o que pese. Entonces ya tenemos una idea más exacta del volumen de pérdida, ¿no? Y hay que informarse sobre la paridad, como le digo, es importante la paridad, la utilización de forceps. Cada vez se utiliza menos los forceps, pero es un aditamento que tienen los obstetras a la mano para casos especiales. Entonces hay que indagar sobre la utilización de los forceps. Los forceps son pues es un equipamiento metálico muy duro que tiene que forzar al introito vaginal para favorecer la salida del feto, del bebé, ¿no? Las episiotomías y duración del trabajo de parto. Generalmente el trabajo de parto, pues en las primíparas es normalmente bien prolongado. Y el esfuerzo, el empujo es permanente por más de 15, 16, 18 horas. También las intervenciones previas como la corrección de la incontinencia urinaria, justamente intervenciones abdominales y pélvicas, deben reflejarse asimismo otros factores de riesgo, como el sobrepeso, el estreñimiento crónico, etc., y fármacos que pueden contribuir a la incontinencia urinaria. El grado de hipermovilidad uretral se puede evaluar con el test del bastoncillo, introduciendo en la uretra y valorando el movimiento del mismo con la tos. Positivo si es superior a 30 grados. Evaluar el residuo postmiccional, siempre realizar un urocultivo. Entonces aquí ya tenemos unas imágenes en que vemos pues el examen físico en las mujeres que tienen incontinencia urinaria. Vemos en la figura, en la fotografía,
desde tos o esfuerzo con vejiga, capacidad no extrema, pero sí bien distendida, de 300 mililitros. Entonces nosotros ahí estamos corroborando que la pérdida es a la maniobra de Valsalva y es chorro, o sea, es cuantiosa. Y el test, en la figura vemos lo mismo con azul de metileno, ¿no? Para evidenciar el chorro más claramente. Entonces nosotros, este tipo de pacientes, nosotros podemos evaluarlas y hacer un examen con el dedo índice y el dedo medio, hacer una presión hacia arriba, o sea, como tratando de mejorar este ángulo que está perdido, protruido. Levantamos a este nivel y vamos a lograr que, en algunos casos vamos a lograr que al realizar la maniobra de Valsalva la paciente va a haber a pesar de que hace maniobra de Valsalva y nosotros levantamos con nuestro dedo índice y el dedo medio, va a haber una detención del flujo de la pérdida de orina. Entonces eso va relacionado con un mejor pronóstico en cuanto a que la cirugía de restablecimiento del ángulo normal va a lograr éxito. Entonces eso podríamos hacer nosotros para complementar aquí ya viendo el pronóstico y la posibilidad de una intervención quirúrgica a esta paciente. Hay pruebas diagnósticas complementarias que algunas veces es necesario, obligatorio realizarlos. Tenemos el estudio urodinámico cuando no está muy clara el tipo de incontinencia que presenta la paciente. Hay que hacer una evaluación urodinámica, incluir la flujometría, la fase de llenado. Esto nosotros en la cistoscopía habíamos aquellos que ya hemos realizado, desarrollado las prácticas, más o menos, o sea, hemos mencionado pues de que la cistoscopía no solo ve estructuras anatómicas o alteraciones intravesicales o de la uretra, sino también de alguna manera tiene algún desempeño y una utilidad que nos pueda adelantar algunos hallazgos urodinámicos. Tenemos en la fase de llenado la sensación inicial, que debe ser 250 mililitros normalmente. Muy cerca está el deseo miccional inicial, el deseo miccional normal. Está bordeando entre 150, 130 y 170 mililitros de ingreso. Y después ya viene un deseo inherente fuerte miccional que generalmente se da a los 300 a 350 mililitros de ingreso. Y la máxima capacidad vesical es cuando ya es intolerable y fluye el líquido de irrigación, fluye por los bordes del cistoscopio, o sea, por la uretra. Las contracciones involuntarias, o sea, no inhibidas, se pueden presentar desde el ingreso de unos 30-50 mililitros que ya empiezan a haber contracciones involuntarias y eso más va en relación a patologías ya tipo vejiga hiperactiva. Bien, entonces otros puntos son importantes, son también la función uretral y el perfil uretral que lo evalúa netamente el estudio urodinámico. En cuanto a la fisiopatología, hay dos teorías que son las que más aceptadas. Tenemos la primera, probablemente muy importante, la primera, la transmisión de presiones en la década de los 60. En Horning postuló que la posición intraabdominal del cuello de la vejiga y de la uretra proximal
eran elementos necesarios para la adecuada transmisión de la presión abdominal a estos segmentos. Además, postuló la hipótesis de que el descenso de esos segmentos por debajo del diafragma urogenital los dejaría fuera del efecto protector de la transmisión de presiones, causando la incontinencia de esfuerzo. Lo vamos a ver en un esquemita después. Esta teoría justifica la colposuspensión de Busch como una alternativa terapéutica que restablece la posición del cuello vesical y la uretra proximal. O sea, la operación de Busch, la colposuspensión de Busch, pues es una cirugía invasiva, no abierta, en que hay que hacer corte y hay que hacer la suspensión, elevar la zona, una elevación de la zona de la uretra, tejido parauretral, hay que hacerle una elevación del mismo y eso va a corregir la incontinencia. Es una de las técnicas que tiene mejores resultados actualmente, comparativa con el uso de los slings y otras técnicas, ¿no? La teoría integral de la continencia, Petrossi y Ullsten, en la década del 90 reportaron un estudio vectorial de las presiones que determinan los fenómenos de continencia y micción, así como las estructuras involucradas en estos procesos. Definen a la uretra media con su soporte facial, muscular y vaginal, a lo que se llama zona de elasticidad crítica, como las estructuras responsables de la incontinencia de esfuerzos. Proponen entonces el refuerzo del soporte medio uretral mediante una malla de polipropileno después de haber ensayado una serie de materiales con múltiples complicaciones. Acá tenemos la teoría de transmisión de presiones de Einhorning. Entonces, al haber la mujer continente, haber maniobra brasalva, la maniobra brasalva no dispersa las fuerzas, sino que más bien colabora para lograr una continencia a nivel de la uretra. O sea, es una dispersión que hay, pero que al final confluyen a nivel de la uretra médica, la uretra media, estas presiones. Cosa que no sucede en la mujer que tiene incontinencia urinaria de esfuerzos, en que pierde la anatomía normal. Entonces, estas fuerzas que provocan la maniobra de Valsalva más bien favorecen la fuga de orina, porque no empatan perfectamente a nivel, no sincronizan a nivel de la uretra media, sino probablemente acá se ve a nivel de la uretra proximal o del cuello vesical, lo que no produce pues el grado de continencia que debe haber. Entonces esto pues con las técnicas de suspensión de la uretra proximal o del cuello va a haber buena respuesta en la continencia, en lograr la continencia. En cuanto al diagnóstico diferencial, pues tenemos primero la deficiencia esfinteriana intrínseca, definida por McGill como un escape de la orina a bajas presiones abdominales. Se ven pacientes con antecedentes de radioterapia, patología neurológica, cirugía pelviana previa y se presenta escape de orina con mínimos esfuerzos o reposo. El examen clínico pierden orina con una uretra rígida y que no se corrige con maniobra de soporte suburetral, ¿no? Requieren una cirugía de mayor soporte bajo el cuello vesical, ¿no? Tenemos el diagnóstico diferencial con la vejiga hipoactiva, que presenta escape de orina solo a grandes volúmenes, y también el diagnóstico diferencial para la hiperactividad idiopática gatillada por tos. Entonces ya vamos a ver el tratamiento. El tratamiento pues puede ser médico o quirúrgico.
Las medidas higiénico-dietéticas son importantes. Importante bajar de peso. Entonces, esto es fundamental, porque no solo hay que ir si es una paciente obesa con obesidad, entonces ir de frente a un tratamiento quirúrgico es prácticamente estar yendo al fracaso. Entonces, en estos hay que ser cautos y hay que tratar de cumplir con este mandato que es importante, hacer bajar de peso. Y la mujer cuando colabora y ella nota que está bajando de peso, también va a notar paralelamente con que mejora el problema de la pérdida de orina por esfuerzo. Hay que evitar esfuerzos intensos. Evitar el consumo de tabaco en forma crónica. Felizmente es un hábito que está superándose últimamente. En algún momento la mujer empezó a fumar mucho. Hace una década o 2 décadas fumaba mucho la mujer. Reducir el consumo de café. El café es un irritante de la vía urinaria. El té, puede estar relacionado con la constipación, o sea, producir estreñimiento, o sea, que no conviene tampoco el té. Y el alcohol, pues, es un irritante conocidísimo de la vía urinaria. Tratar el estreñimiento. En algunas oportunidades el estreñimiento es tan pertinaz que amerita hacer una interconsulta al gastroenterólogo para que corrija este problema. Tenemos dentro de medidas no quirúrgicas la rehabilitación muscular del suelo pelviano. Se usan técnicas para mejorar el tono en la musculatura del piso pélvico, favoreciendo un mejor soporte de las estructuras pélvicas y una adecuada movilidad uretral. Estos ejercicios musculares son eficaces en la incontinencia urinaria y esfuerzo de la mujer. Entonces, fortalecer, generalmente hay ejercicios preestablecidos que son dirigidos, supervisados en los servicios de rehabilitación. El tratamiento conservador es útil en mujeres con cuadros leves o moderados, o sea, por grados severos no. De repente, inicialmente, pueden ser utilizados para estabilizar un poco a la paciente y después ir al tratamiento quirúrgico, pero no son útiles, pues, en las incontinencias urinarias, por decir esfuerzos severas, no son útiles como tratamiento curativo único, completo. Entonces, pero sí pueden empezarse a utilizarse o usar por algunos meses antes del tratamiento quirúrgico definitivo. Con la rehabilitación, las tasas de curación mejoran, oscilan entre 60 y 90%. En los casos, como vemos, pues leves a moderados. Y también deben ser utilizados para los casos en que lo estamos preparando para una cirugía. Tenemos los ejercicios de Kegel. Entonces, las flechas señalan la ubicación de los músculos pubococcígeos, que se van a ejercitar gracias a las series de ejercicios de Kegel, ¿no? Los ejercicios de Kegel deben realizarse con mucha regularidad, mínimo unas 4 veces al día. Entonces consiste básicamente en hacer una contracción de la musculatura perineal y perianal, contracciones en series que pueden ser de 20, 30, cada 4 horas o menos, incluso pueden ser también
unas 6 veces al día, ¿no? Acá están los ejercicios de Kegel, ¿no? Básicamente para ver la musculatura, el elevador del ano es fundamental. Su fortalecimiento es fundamental para lograr la continencia porque es fuerte y está en íntima relación con los músculos del suelo de la pelvis. Entonces, su fortaleza, entonces es la fortaleza también de la musculatura del suelo pélvico. La incontinencia urinaria de esfuerzo, tratamiento farmacológico. En las fases de llenado y vaciado vesicales están involucradas las vías neuronales aferentes y eferentes, somáticas, parasimpáticas y simpáticas, reflejos y neurotransmisores centrales y periféricos, glutamato, serotonina, noradrenalina, dopamina, encefalina y acetilcolina. Las relaciones existentes entre todos estos factores no se conocen íntegramente, pero es bien conocido que la acetilcolina es el neurotransmisor periférico predominante y responsable de la contracción vesical. Los fármacos más utilizados para tratar la incontinencia urinaria esfuerzo son los antimuscarínicos. La curación se da únicamente en un 30% de los casos y una mejoría sintomática significativa en 50% de los casos. Hay actualmente agentes bastante selectivos para la vejiga como la solifenacina en 5 miligramos por día, la tolterodina 4 miligramos por día, que tienen menos efectos secundarios, ¿no? La serotonina y la noradrenalina tienen propiedades promotoras de la continencia. Por eso está en fase de implementación el uso de inhibidores selectivos de la recaptación de ambos con una mejoría de hasta 60% de la incontinencia. Ejemplo, tenemos la duloxetina. Efecto adverso principal son las náuseas, ¿no? Acá tenemos fármacos usados en el tratamiento de la incontinencia urinaria, ¿no? La oxibutinina, que es el clásico, 5 a 10 miligramos por día. La tolterodina, 4 miligramos por día. El trospio. Y también se usan los antagonistas alfa-adrenérgicos. Son relajantes también, pues. Son relajantes. Tenemos la alfuzoxina, doxazosina, tansulosina, terazosina, prazosin. Los estrógenos siempre concomitantemente nosotros tratamos a las pacientes, incluso preoperatorio, cuando ya se planificó una cirugía por incontinencia urinaria, le damos por algunas semanas anteriores cremas vaginales con estrógenos, de acción únicamente tópica. Otras tenemos la imipramina, también es efectiva. La imipramina es conocido su uso en la incontinencia, en los niñitos, ¿no? En la enuresis nocturna. Y la desmopresina. Entonces, la incontinencia urinaria de esfuerzo es el resultado de la debilidad del piso pélvico. O sea, hay una debilidad del piso pélvico y sostén deficiente de la unidad esfinteriana vesicuretral. Esa es la parte anatómica fundamental. La unidad esfinteriana vesicuretral. Anatomía, se encuentra una hipermotilidad y o descenso en la posición del segmento vesicuretral. El ángulo vesicuretral posterior es considerado como un factor clave para señalar la presencia de incontinencia anatómica de esfuerzo. Otros ponen de relieve marcas óseas en la pelvis al descubrir la relación de la base de la vejiga y la unión vesicuretral con el punto púbico inferior sacrocroxígeo. O sea que no debe haber descenso, ¿no? Hay unas líneas que va del coxis hasta el subpubis que no debe nunca pasar ese nivel. Cuando pasa ya viene el problema en la incontinencia.
La alteración anatómica se puede mostrar con una cistografía lateral con catéter uretral colocado con la finalidad de definir claramente el segmento vésico-uretral. Normalmente la unión vésico-uretral se localiza frente al tercio inferior del hueso púbico y su movimiento es de 0,5 a 1,5 centímetros al hacer la maniobra o al hacer algún esfuerzo. O sea, no debe haber mayor descenso de 1,5 centímetros. Esta incontinencia urinaria de esfuerzo pues afecta a más del 20% de las mujeres en los Estados Unidos. Tiene una prevalencia en aumento por el envejecimiento de la población. La incontinencia urinaria de esfuerzo se presenta cuando hay una fuga involuntaria de orina al toser, reír, estornudar o realizar actividad física. Hay tratamientos no quirúrgicos poco eficaces y tratamientos quirúrgicos que dan buenos resultados. ¿Cuál es el universo de los tratamientos quirúrgicos? Tenemos las eslingas de la uretra media y eslingas colocadas en la unión uretrovesical. O sea, son pequeñas bandaletas que se colocan debajo de la uretra, a nivel de la uretra media o a nivel de la juntura cérvico-uretral o uretrovesical. La uretroplastía retropúbica, que sí es cirugía con buenos resultados, pero es cirugía invasiva. Entonces aquí está incluida pues la técnica de Busch, la de Marshall-Marchetti-Kranz, la de Tame. Agentes volumétricos de la uretra, que ya son, cuando no dan resultado las técnicas prioritarias iniciales, entonces se puede acceder a agentes volumétricos de la uretra, o sea, la destilación de colágeno a nivel de la uretra, ¿no? O del cuello, de la unión del cuello con la uretra, o de la uretra media. El inconveniente es, pues, de que hay movilización de estas sustancias inertes. O sea, dura un año, va bien, y después se moviliza las sustancias inyectadas y se pierde la continencia. Los esfínteres artificiales sería, pues, el último recurso. Entonces da muy buenos resultados, pero alta tecnología, pero también costo muy elevado. Las eslingas y la uretropexia retropúbica se consideran operaciones quirúrgicas de primera línea. O sea, hay que escoger en ellas, ¿no? Y con los resultados bastante equivalentes, ¿no? Con una mejoría que bordea el 90% a los 2 años. Las eslingas retropúbicas mínimamente invasivas de la uretra media son, o sea, el uso ya de estas sustancias inertes que se colocan como amaquitas debajo de la uretra. Tenemos la cinta vaginal libre de tensión, la TVT, la cinta vaginal transobturatriz libre de tensión, que es TVT o TOT. Van el sostén, el descanso va a nivel de la obturatriz. Y la eslinga, hay eslingas de una sola incisión también. La alternativa al uso de mallas son los procedimientos retropúbicos de uretropexia, como la operación de Busch. O sea, son equivalentes en resultados, solo que el inconveniente de la operación de Busch es que es invasiva, hay que hacer corte. Hay que hacer corte suprapúbico, que puede ser una incisión de Pfannstiel. Se diseca todo el tejido prevesical, se va al rectus y se colocan puntos a nivel parauretral o a nivel de la juntura vésico-uretral, y se suspenden a los ligamentos, ¿no? A los ligamentos que hay en esa zona.
Hay otra operación diferente a la de Bush, que la de Marchetti, que va al retropubis, o sea, la suspensión se hace al hueso mismo, al periósteo del mismo hueso. Los agentes volumétricos de la uretra son útiles en uretras fijas que no pueden operarse ya, o en casos de falla con otros procedimientos previos contra la continencia, o sea, de segunda línea, vendría a ser un tratamiento de segunda línea, cuando ya han fallado los de primera línea. Los esfínteres artificiales deberían considerarse como una operación de último recurso. Entonces aquí, para ver más o menos la anatomía, recordar la anatomía de la zona, tenemos aquí la uretra, tenemos el cuello vesical y acá tenemos el pubis. Entonces hay un angulito uretrovesical posterior, que acá no, desgraciadamente no ayuda a la imagen, pero la vejiga, en realidad el borde uretral está acá y la vejiga, el borde de la vejiga está. Este angulito debe ser normalmente de unos 90 grados. Cuando este angulito se aplana, o sea, por decir, está en 120, 140, o sea, porque desciende la vejiga, entonces se pierde este ángulo y es donde se presenta la incontinencia de esfuerzo. Entonces lo que hay que hacer es elevar este ángulo uretrovesical posterior, hacerle una elevación, una suspensión. En algunas técnicas, como le digo, van al retropubis, otros van a los ligamentos que están, eh, hay unos ligamentos inguinales que se colocan por lo menos 3 pares de puntos y eso elevan esta zona, ¿no? Este ángulo uretrovesical posterior. Acá para ver la relación íntima que hay pues entre la vejiga y los genitales internos y la vagina, acá está la vagina, esta es la vagina. Acá tenemos un introito vaginal, es para cuando nosotros hacemos nuestra evaluación clínica, la paciente en litotomía y vamos a ver cómo está el introito, ¿no? Vamos a ver si hay prolapsos, todo eso, y sobre todo realizamos la maniobra que es importante de visualización de la pérdida de orina, o sea, demostrando que hay incontinencia urinaria de esfuerzo, y nosotros hacemos la dígito suspensión para ver si logramos detener la pérdida de orina con la valsalva. Si logramos detener esa fuga, entonces el pronóstico puede ser bastante satisfactorio, porque probablemente la suspensión que vamos a hacer va a mejorar la continencia. Acá sobre todo en la mujer, que es lo que nos corresponde, la musculatura del piso pélvico está íntimamente relacionada con la zona de la musculatura de la zona anal, ¿no? Los elevadores del ano son fundamentales, son músculos muy poderosos que los ejercicios de Kegel básicamente van encaminados al mejoramiento del tono de acá para fortalecer el piso, templar el piso pélvico. Entonces igual para ver la musculatura de la zona. Ahí está la uretra, la vagina y el recto mucho más atrás, pero aquí tenemos pues unos músculos muy poderosos que tenemos que fortalecer para lograr mejorar la continencia. Y este es un esquema bien simple que más o menos nos trata de explicar por qué se da la fuga de orina, ¿no? La fuga, aquí vemos que hay incontinencia porque la musculatura del piso
pélvico perdió su templanza, ¿no? O sea, tan vencidos estos músculos. En cambio, acá la musculatura está bien fortalecida y la continencia es total. Acá lo que les decía de este ángulo, miren, aquí se ve el ángulo, aquí está la uretra, uretrovesical posterior, ese es el ángulo. Este ángulo debe estar bordeando 90-100 grados. Cuando esto se aplana, o sea, desciende, este ángulo desciende y escapa incluso a esta línea imaginaria que va acá y debajo que va subpúbica y va hasta el coxis. Entonces, sacrocoxis. Entonces, por decir que esté a este nivel, la fuga va a ser la característica principal, la pérdida de orina. Entonces hay que restituir esa angulación. En cuanto al tratamiento no quirúrgico, ya habíamos recapitulando, medidas higiénico-dietéticas, rehabilitación del piso pelviano y tratamiento farmacológico en forma inicial. Esta etapa no debe ser tan corta. Yo diría que puede ser de algunos meses, de 2, 4 meses, no evaluación hasta 6 meses antes de hacer la cirugía. Para mejorar, en algunos casos va a ser suficiente o en otros ya nos preparan el paciente para, en el supuesto hagamos una cirugía, los resultados sean mejores, ¿no? Y más sostenibles. El tratamiento quirúrgico se necesita hacer principalmente la suspensión y el sostén apropiados del segmento vesicouretral hacia una posición normal. La incontinencia urinaria de esfuerzo verdadera, el mecanismo esfincteriano está intacto, pero la eficiencia está deteriorada debido a la movilidad excesiva en la posición anormal. Una vez que se ha restablecido la posición, el mecanismo esfincteriano habitualmente recobra su función. Las técnicas para restablecer la posición normal y para proporcionar un sostén adecuado pueden ser hechas por vía vaginal o por vía suprapúbica. Acá tenemos las cirugías clásicas, ¿no? Que se hacían vía suprapúbica, que dan buenos resultados, pero son invasivas. O sea, hay que hacer corte a la paciente y ahí tiene que estar más tiempo hospitalizada nuestra paciente por el mismo corte, ¿no? En cambio, las cirugías de la colocación de los slings, cirugías menos invasivas y algunas de ellas pueden ser no tanto ambulatorias porque pueden quedar algunas horas en observación o máximo al día siguiente, ¿no? Pero generalmente es en el mismo día se le da de alta. Tenemos la vía suprapúbica o la operación de Marshall-Marchetti-Krantz. Miren desde cuándo se la describió esta técnica, en el año 49 del siglo pasado. El tejido periuretral se fija a la cara posterior de la sínfisis del pubis. Es lo que le digo, que hay que liberar bien la zona parauretral, incluso la cara anterior de la vejiga, y lateralmente tratan de movilizarse para que la suspensión esté menos a tensión. Y se ponen puntos con Vicryl a la zona del periósteo detrás del pubis. La operación de Burch, que es la que se podría considerar, por decir, no tanto gol estándar, porque comparte los resultados óptimos los comparte con las eslingas, ¿no? Va de la pared vaginal anterior, o sea, hay que liberarla, y también la zona de la juntura uretrovesical, y se van a poner puntos con Vicryl hacia el ligamento de Cooper. Generalmente son 3 pares
de puntos y los resultados son muy buenos. Si hay daño del esfínter y debilidad intrínseca, la suspensión sola no puede dar buenos resultados. Se utilizan técnicas de cabestrillo. Las técnicas de cabestrillo son básicamente para lograr mayor suspensión. Hay técnicas de cabestrillo como la técnica de McGill, usa una tira de vaina del recto anterior. Esto es lo que se hacía antiguamente, ¿no? Antiguamente el advenimiento de las eslingas, se hacía esto. O sea, se sacaba una tira de la vaina de los rectos y se suspendía, con resultados muy buenos también. La técnica de Ras usa el cabestrillo, la pared vaginal, en la que se moviliza un colágeno de la pared vaginal anterior y se utiliza para sostener el segmento vesicouretral. O sea, es un poquito más invasiva, pero con buenos, excelentes resultados también. En cuanto a las complicaciones, lesión vesical, del tratamiento quirúrgico, lesión vesical, se puede lesionar la vejiga, infección, retención urinaria. La retención urinaria se puede presentar en todas las técnicas, pero no es tan preocupante. O sea, hay que tener paciencia, hay que hacer reeducación vesical y en casos ya extremos se hacen calibraciones de la uretra, dilataciones con los dilatadores uretrales. Puede haber hemorragia, hematoma, erosión vaginal o uretral, dispareunia. La dispareunia indudablemente es posterior, es una complicación mediata. Ya cuando retoma la actividad sexual, la paciente puede quedar con este problema. Si hay daño esfinteriano intrínseco importante, se utilizan inyecciones locales de material de relleno, ¿no? Ácido hialurónico, de tranómero, colágeno, para aumentar la resistencia de salida de la vejiga. Se considera que el procedimiento recomendado en el tratamiento quirúrgico de la incontinencia urinaria y esfuerzo es el abordaje retropúbico. Tiene muchos adeptos, pero también la vía vaginal antiguamente se ha realizado desde tiempos probablemente anteriores a la operación de Marshall-Machetti. O sea, la operación de Kelly se usa desde el inicio del siglo pasado. Se usó, se describió. Es la suspensión vaginal y el tejido se reúne atrás del cuello vesical. O sea, es la colposuspensión, pues. O sea, que se libera la vejiga haciendo una incisión a nivel de la pared vaginal. Se libera y se suspende y se recorta el tejido redundante. Esta técnica es clásica y con buenos resultados, no tan óptimos como la operación, por decir, de Burch o las nuevas operaciones que hay actualmente, nuevo tipo de operaciones con las eslingas, pero da buenos resultados. Sobre todo está indicado cuando hay prolapsos. Cuando hay prolapso vesical mayor de segundo o tercer grado, entonces conviene hacer de inicio esta técnica, ¿no? La operación de Pereira, el año 69, y la operación de Tamey, que utiliza la ventaja de esta que utiliza para la suspensión. Se ve a través del cistoscopio cómo está quedando el ángulo uretrovesical. Es por decir, un plus que le puso Tamey para jalar hacia los urólogos estas técnicas, ¿no? Porque siempre ha habido una disputa, ¿no?, con los ginecólogos en cuanto al manejo de la incontinencia urinaria de esfuerzo. Entonces el ginecólogo antiguamente, pues estamos hablando de década del 70, 80, 90 o hasta el 2000, no usaba endoscopios. Los endoscopios los ha empezado a utilizar ya en el presente siglo el ginecólogo, y con miedo ha empezado a ingresar, y ahora pues ya maneja sus endoscopios para útero, para todo, ¿no? Y también para la corrección de las incontinencias.
Entonces aquí tenemos la técnica de Burch. Entonces hay un levantamiento de toda la vagina. Entonces 3 paros de puntos que van al ligamento de Cooper. Ya, siempre en este tipo de cirugía hay que usar material reabsorbible porque hay la posibilidad que atravesemos la vejiga y podamos producir litiasis, cuerpos extraños, ahí cuando se usa material no reabsorbible. Entonces se usa Vicryl generalmente 0 o número 1 y se hace esta suspensión de toda la vagina, ¿no? Del cuerpo vaginal. Buenos resultados funcionales. La uretropexia retropúbica, la colposucesión de Burch y la de Marshall Marchetti Krantz, ¿no? Entonces acá tenemos el pubis aquí se ha hecho la suspensión de Burch, pero también la de Marshall Marchetti va la suspensión hacia la zona del retropubis. Perdón. La técnica de Pereira, o sea, se hace una dígito liberación, se hace una incisión en la zona suprapúbica y digitalmente se busca conexión entre un tejido, entre la zona periuretral y se coloca lo que podría ser una suspensión, ¿no? Un punto. Entonces acá tenemos los diferentes aditamentos que se utilizan, ¿no? Vamos a verlo posteriormente. Acá tenemos las mallas que se usaban para los prolapsos, miren, mallas completas. Había tanto para la pared vaginal anterior, para la pared vaginal posterior. Estas mallas se dejaron de usar un tiempo, ¿no? Porque se empezaron a utilizar en los prolapsos. En los prolapsos marcados empezaron. ¿Y qué sucedía? Había generalmente complicaciones mayores, hubieron, ¿no? Y hubo un momento en que la FDA desautorizó la utilización de estas mallas y hasta ahora no es que están autorizadas, sino que deja bajo responsabilidad del cirujano cualquier complicación, la debe asumir él. O sea, aquí hubo presión pues de las empresas que fabricaban estos, ¿no? Porque tuvieron grandes pérdidas, porque en algún momento se empezó a usar para todos los tratamientos de prolapsos en la mujer, ponían malla. Entonces hubo bastantes complicaciones y los demandantes, pues los afectados, no iban contra el cirujano, porque al cirujano no le van a sacar mucha plata, sino fueron a las empresas que fabricaron esto y hubo quiebra de varias empresas por las grandes demandas que hicieron, ¿no? Entonces se dejó de usar y ahora se usa con mucha cautela. Lo que sí se usa, pues, son estos slings, que son también de material, pues, así inerte, que especial, ¿no? También hay que tener cuidado porque en algunas oportunidades hay unas mallitas que se utilizan para reparar, para fortalecer las hernias inguinales y esas las cortan y las más o menos les dan la forma y quieren utilizarla, ¿no? Como si fueran los slings, por decir, especializados en urología, ¿no? Entonces, mucha extrusión ha dado, ¿no? Cuando se utilizan, estas mallitas son muy rígidas, muy duras probablemente, y provocan extrusión. O sea, el organismo rechaza este tipo En cambio, los slings ad hoc tienen un porcentaje de extrusión mucho menor.
Acá tenemos, miren, son más finos, más delgadas las bandeletas estas. Y acá están las agujas especializadas para la colocación. Esto probablemente es para la obturatriz, para el TOT. Entonces acá está cómo se colocan las mallitas más o menos. Ahí, dentro del producto dan todas las indicaciones, pero hay que tener experiencia porque, sobre todo, si hay complicaciones y uno no es hábil en resolver ese tipo de complicaciones, va, por decir, a postergar demasiado eh, este tipo de tratamiento, ¿no? O sea, hay que ser hábil para colocar, tener buena habilidad, que no tiene una curva de aprendizaje extremadamente larga. Probablemente con 10 a 15 veces que se realice el procedimiento, uno adquiere la capacidad para evitar mayores complicaciones. Entonces, con estas agujitas especiales se entra por el obturador y se va a jalar la bandeleta esta y se pierde ahí nomás. O sea, no se anuda, no se pone punto. Entonces, las complicaciones de la colocación de estos sling en la retención urinaria, que no es problemática porque con una buena reeducación vesical o unas dilataciones uretrales, en caso extremo, hay reversión. La disuria, sangrado retropúbico y hematoma pélvico. En algunas oportunidades estas son las complicaciones que alarman mucho. Se producen grandes hematomas a veces. Como son procedimientos ciegos, puede haber esto. Tratamiento de algún nervio y dolor prolongado. Entonces, la inyección periuretral de colágeno, como le digo, acá a nivel del cuello, puede ser también a nivel de la uretra, da resultados buenos por un tiempo muy pequeño, limitado, ¿no? Y después ya hay movilización de la sustancia inerte y hay nuevamente, pérdida de orina. Entonces aquí se ve cómo está vencido ese cuello vesical. Entonces, se inyecta la sustancia inerte, el colágeno, y va a lograr el cierre y por lo tanto mejor respuesta con la continencia. Esto sería bueno si no se moviliza el colágeno, ¿no? Acá tenemos el esfínter urinario artificial, que ya es algo extremo, con resultados muy óptimos realmente, en que hay un sistema, pues, de un baloncito que se activa para producir la continencia, o sea, rellena la estructura que está rodeando a la uretra y produce la continencia. Y se desactiva también, ¿no? Entonces, este es buen método, pero es demasiado caro, alta tecnología y sobre todo, cuando uno compra el dispositivo, tiene que estar bien relacionado con la empresa fabricadora porque no puedes entrar con un equipo nomás, con un set, perdón, con un kit. Tienes que tener otro porque puede haber alguna falla, algo, ¿no? Entonces acá tenemos las banditas, pues miren, son bastante finas. Esta es el TBT Sling, o sea, libre de tensión se le llama, que va hacia la zona, o sea, hay que hacer liberación a nivel de la uretra media, se libera y se busca, puede ser digitalmente o con pinzas, se busca el pasaje de esta cinta por retropúbica hacia la zona, en la zona hipogástrica. Entonces, este es el TBT.
Acá tenemos más bien el TOT, que no va hacia la zona, por la zona retropúbica. Esta es más susceptible que lesione la vejiga, porque ahí está la vejiga pegadita, ¿no? Al hacer la liberación con la pinza, si tratamos de pasar, podemos perforar la vejiga. En cambio, esta está alejada de la vejiga. Entonces, menos complicaciones da la TOT. Acá la TBT, ven, ¿no?, cómo va en tercio medio de la uretra, hay que disecar y ahí hay que lograr el pasaje en forma retropúbica hasta el hipogastrio. Nosotros traccionamos un poco la bandeleta sin hacer exceso de tracción y se hace el corte y el cierre respectiva. No es necesario colocarle punto. Acá tenemos la TBT, ¿no? Lo mismo que habíamos visto, colocando la malla suburetral, ¿no? Miren, sale, esta es la TOT. Ya aquí se ha usado las agujitas especiales, curvas, para entrar por el obturador y hacer la tracción de la cinta. Entonces aquí tenemos la cirugía de cinta suburetral retropúbica. Acá en el A, el paso de la aguja desde la incisión vaginal hacia la zona suprapúbica. Estas tienen menos curvatura, o sea, van hacia la zona suprapúbica al lado derecho de la paciente, ¿no? Se hace la liberación y se pasa esta aguja. En la figura B vemos el trayecto final de la malla antes de ajustar la tensión y recortar los excedentes. O sea, se pasan al otro lado, a la zona suprapúbica, y se hace el corte respectivo ahí, logrando siempre un grado de tensión que no debe ser extremo. Debe suspender, pero no debe elevar en exceso. La del obturador, menos riesgo de perforación vesical y otro tipo de dispositivo para la colocación, ¿no? Es más transversal y también da menos problemas sintomáticos posoperatorios. Entonces acá tenemos un esquemita para ver la diferencia, ¿no? El TBT, uretra media, retropubis, suprapubis. Tracción leve, y recorte y cierre. ¿Ya? Y acá tenemos pues al obturador. Hay menos posibilidad, como es más transversa, hay menos posibilidad de lesionar la vejiga. Acá igualmente un estudio comparativo, la linga media uretral retropúbica. Hay que disecar, hacer una incisión y disecar el tejido parauretral, limpiar bien y tratar de que lograr el pasaje a la zona suprapúbica, suburetral y al otro lado también suprapúbica, una suspensión leve, manual y recorte de la linga. La media uretral transuturadora es probablemente en este momento se está despuntando como la técnica, la mejor técnica para el tratamiento de la incontinencia urinaria de esfuerzo. Aquí tenemos la cirugía, como se hace, puede ser ambulatoria, como le digo, con alta a las horas o al día siguiente. Entonces el TOT. El TOT pues constituye una técnica muy eficaz en el tratamiento de la incontinencia urinaria y el esfuerzo, asociada o no a un trastorno del piso pélvico. Es una técnica arreglada que requiere conocimiento anatómico de la región
obturatriz y entrenamiento en la cirugía vaginal. La cirugía vaginal no es muy compleja, hay que perder el miedo, no es nada del otro mundo. No es nada del otro mundo. Hay que conocer bien la anatomía y la liberación de los tejidos, no hay mayor complicación. Es reproducible para las diferentes enfermedades del piso pélvico. Es completamente aplicable a otras intervenciones del piso pélvico. Es una técnica muy segura, con muy escasos efectos colaterales, como la urgencia miccional, absolutamente reversibles, ¿no? Sobre todo los primeros meses post cirugía. En el mediano plazo no se encontró ninguna complicación con la utilización de la malla de polipropileno, material de amplia disponibilidad y muy bajo costo. Al no requerir cistoscopía ni material de alto costo, esta técnica es completamente aplicable a las condiciones del medio que nos desenvolvemos, ¿no? No son tan caras realmente estas mallitas, ¿no? Pueden oscilar bordando, pues, ahora como ha cambiado, pero deben estar bordeando 2.500 o 1.500 a 1.800 soles, ¿no? No son tan caras. Por todo lo anterior, pensamos que los resultados a medio plazo, junto a la seguridad, avalan su recomendación a las usuarias como técnica de primera elección en casos de incontinencia urina esfuerzo, con o sin enfermedad del piso pélvico. Entonces ahí tenemos el TOT. Entonces hay puntos de referencia bien marcados, claros, y con las agujas especiales se busca, uno libera un poco y busca el punto de reparo. Y después hace la tracción de la mallita suburetral y se va al otro lado, ¿no? De la misma manera. Ahí se tienen ya las dos mallas, la malla a cada lado, hay que hacer recorte, la suspensión y el cierre. Entonces, el tratamiento de la incontinencia urinaria mixta tiene sus propios características, ¿no? Porque es, por decir, no hay un solo factor que produce la alteración, la incontinencia, sino es algo combinado. Es muy importante en este tipo de pacientes las modificaciones conductuales y fisioterapia del piso pélvico. O sea, hay que quemar esa etapa, la fisioterapia del piso pélvico. Para el tratamiento del componente de esfuerzos de la incontinencia urinaria mixta, se pueden usar cintas medio uretrales con un buen perfil de seguridad. En estos casos, la exacerbación de síntomas de urgencia es más baja para TOT que para TBT. Sin embargo, la tasa de reparación por persistencia del componente de esfuerzos es más elevada para TOT. Un estudio publicado en el 2019 reportó que la TBT se asoció a un 85% de mejoría en los síntomas de incontinencia urinaria de esfuerzo en pacientes con incontinencia urinaria mixta. Y solo un 5% presentó empeoramiento de los síntomas de urgencia. Además, la adición de fisioterapia mejoró los resultados referentes a frecuencia y síntomas relacionados con la urgencia a los 12 meses. En el 2011 se evaluó el resultado de la cirugía de cinta medio uretral y se encontró que las mujeres con incontinencia urinaria mixta tuvieron tasas de curación más bajas en comparación de mujeres con incontinencia urinaria de esfuerzo. Eso es lógico, ¿no? Se debe considerar adecuada consejería preoperatoria en mujeres con incontinencia urinaria mixta. O sea, hay que explicarles bien que la probabilidad del éxito no es comparativo con otro tipo de afecciones, la incontinencia urinaria de esfuerzo. O sea, los resultados son un poquito menos halagadores en la incontinencia urinaria mixta. Este es un ELDIN hacia los rectos que antiguamente se ha practicado, ¿no?
que es lo mismo que ahora se hace con con las eslingas nuevas, ¿no? Pero antes se realizaban con la fascia de los rectos para evitar el mismo tejido del paciente se utilizaba. Los principales tiempos quirúrgicos de un eslín de fascia de los músculos rectos del abdomen. O sea, hay que sacar la cintilla en los rectos del abdomen y utilizarla como si fuera un sling actual, ¿no? Una mallita. Entonces acá se ven, ¿no? Todos los tiempos que hay que hacer. Entonces aquí tenemos nuestra sonda Foley. Hay que ir a más o menos calcular el tamaño de la uretra e ir a buscar el cuello vesical. Entonces, y después ya se hace el pasaje respectivo. Entonces, esto se ha hecho antes. Ahora ya con el advenimiento de estas técnicas mínimamente invasivas, pues ya se ha dejado de lado esto, ¿no? Acá tenemos un esquema, cómo se sacaba un pedazo de recto, de la fascia de los rectos, y servía como si fuera una mallita actual, de esas sintéticas, ¿no? Entonces se hace la incisión a nivel más o menos del uretro y del cuello, de la uretra y del cuello. Se hace la liberación cruenta para ambos lados. La disección digital buscando la zona suprapúbica. El pasaje de la mallita está obtenida en el recto anterior del abdomen y se hace la suspensión respectiva, ¿no? Entonces, acá tenemos la colocación periuretral de sustancias inertes a nivel del esfínter externo. Entonces se hace la infiltración y los resultados son buenos, pero temporales, desgraciadamente. Muy bien. Si hubiera alguna preguntita, podríamos absorberla. ¿No hay preguntas? Bien, entonces, si no hay preguntas, quedamos ahí. Mañana nos vamos a ver con el grupo que corresponde. Y para la próxima semana, pues vamos a desarrollar lo que es las fístulas vésico-vaginales, un tema muy importante, muy interesante, y las fístulas uretero-vaginales que tienen últimamente, por decir,